Bueno, pues hace como 7 años, 8 años, recibo el email. Soy Mario Coronas, estoy investigando sobre su familia. Entonces ya nos pusimos en contacto y le empecé a mandar fotos. A mí me gustaría hablar sobre cómo surgió la idea, ¿no? En Pinto había un profundo desconocimiento, ¿no?, de lo que había sido la fábrica, la colonial, ¿no? Había un olvido de su pasado glorioso y había que recuperarlo. Teníamos señales que indicaban que algo importante había sido, ¿no? El callejero de Pinto, por ejemplo, hay una plaza a Jaime Mérich, hay un busto a Jaime Mérich, hay una calle al Mundo Mérich, hay una placa en el balcón del ayuntamiento que le nombra hijo adoptivo de la villa de Pinto. Hay una calle, la Colonial, por ejemplo, también, al lado del ferrocarril. Algo se nos escapaba, ¿no? La bibliografía que había de Pinto tampoco nos decía nada, ¿no? Decía cosas incoherentes, ¿no? Como que la fábrica era de 1854 en Pinto. Tenemos un mapa, ¿no?, que se vio en la exposición, de 1858 que no se ve en la fábrica en ningún lado. En la fábrica originalmente se estableció en Madrid, en lo que era el hotel, lo que es hoy el Hotel Ritz, una zona que se llamaba el Tívoli. Se decía que Jaime y Edmundo eran hermanos, cosa que no es cierta, son padre e hijo. Por ejemplo, hay publicaciones que dicen que había 30 empleados en la fábrica, una cifra muy corta, ¿no?, con la realidad, que llegó a tener empleos directos 250, 260 empleados. También se decía que el busto, por ejemplo, era de 1854, algo que tampoco casa, ¿no? Porque dices, si la fábrica se monta ese año, ¿cómo le van a dedicar ya un busto? No se entiende, ¿no? Y la fuente principal de información es la hemeroteca, ¿no? La prensa histórica, ¿no?, de aquella época. Y ahí, cuando das con ello, pues ves la importancia que tenía esta industria mayúscula, ¿no? Porque hoy en día vas a un museo de chocolate, por ejemplo, yo hace poco estaba en el Museo de Barcelona de Chocolate y no se habla nada de esta fábrica. Está olvidado, todo esto está olvidado. Y es una fábrica importantísima, es la primera que hay en España al vapor. Es la primera fabricación netamente industrial. Antes de la colonial, la fabricación era artesanal, era a brazo, o era un molino ahí con un animal, ¿no? O sea, no había industria. Esta es la primera industria que se hace a gran escala. ¿Qué supone esto? Pues que el chocolate, por ejemplo, que era un producto para una clase social determinada, pues todas las clases sociales tengan acceso al chocolate porque se abarata el producto, por ejemplo. ¿Qué supone para Pinto? Para Pinto supone progreso, supone trabajo, supone... Hay que tener en cuenta que los Mérich no solo invierten en la fábrica y dan trabajo a muchas familias pinteñas, sino que también invierten en Pinto. Arreglan calles, arreglan plazas, pagan la iluminación, consiguen que la luz eléctrica llegue a Pinto, el alumbrado eléctrico lo financian. No solo la puesta, sino el mantenimiento. El matadero que habían elegido lo construyen ellos. Las escuelas las reparaban ellos, las rehabilitaban ellos. El centro de cultura, que era un asilo para huérfanas, una residencia para niñas huérfanas, también contribuía económicamente el Mundo Mérich para su mantenimiento. O sea, son muchísimas los beneficios que tuvo esta empresa. En el libro, por ejemplo, empieza con la llegada del ferrocarril, porque es vital para Pinto. Sin el ferrocarril, Pinto no sería lo que soy, es evidente. Se dan respuestas a muchas preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen los Mérich? ¿Por qué vienen de Perpiñán a Madrid? Se establece, como he dicho antes, la fábrica en Madrid. ¿Por qué vienen a Pinto? Se les queda pequeña la fábrica de Madrid. Tuvieron un progreso brutal, ¿no? Un crecimiento grandísimo, de tal manera que la fábrica se les quedó pequeña. De hecho, al principio pensaron en tener las dos, la de Madrid y la de Pinto. En 1860 es cuando compran los terrenos y en el 66, el 1 de agosto, es cuando se inaugura la fábrica, en Pinto. Por eso veíamos el cartel en el edificio que venía fundada en 1854. Por ejemplo, la importancia del acceso a la mujer a la fábrica, ¿no? Había 80 mujeres trabajando en la fábrica. Los productos que fabricaba, ¿no? El chocolate, el café, el té,
las sopas coloniales que se llamaban, que es la tapioca, el sagú, que es una cosa similar a la tapioca. Otra cosa importante y destacable es la importancia que tiene la fábrica, los premios en las exposiciones universales, en certámenes, consiguen premios en todos ellos. Era proveedora de reyes, no solo de la Casa Real Española, sino de la Portuguesa, de Baviera, de Prusia, de Suecia, Noruega, de la Casa Imperial de Brasil, del Emperador de México, de su santidad el Papa Pío IX. O sea, no era el chocolate que se fabricaba en Pinto, llegaba a sitios muy importantes, no era una fábrica, desgraciadamente ha quedado en el olvido, pero hay que rescatar en nuestra historia. Hay otra cosa interesante, sobre todo para aquellos que tengáis familia o que sabéis que teníais familia que trabajaba en la fábrica. Claro, estoy hablando de 1896. Entonces en la prensa, había un periódico, por ejemplo, que se llamaba El Imparcial, que hacía campañas para conseguir donativos de la gente. Hay un farmacéutico en Pinto que se dedica a recoger dinero y viene desarrollado todos los empleados de la fábrica, bueno, también viene el donativo que dieron, claro, pero se ve con los apellidos, los departamentos que había en la fábrica, los diferentes departamentos, y eso está en una de las páginas y se ve perfectamente, porque otra cosa interesante es el busto. Ya sabéis que en mayo colocamos la placa que había desaparecido en el busto de Jaime Mérich. Pues también está todo en base a información de periódicos de la época. Claro, no hay otro medio de información. Y nada más, yo os animo a que lo leáis, que veáis la historia de la fábrica, ¿no? La importancia que ha tenido para Pinto, la importancia que han tenido los Mérich en Pinto. Y nada más, agradeceros vuestra presencia. Si tenéis alguna pregunta o algo, aquí estamos. Muchas gracias. Oye, esta mujer. Ese señor que ha dicho de los millones, yo que trabajé en el chocolate, yo cambié la empresa, el castillo y estamos ahí. Y digo yo, está para el empaque. Gracias, ¿Te lo sabías? No, me lo preguntaron y dijo, pues no te lo puedo decir porque yo vivo al lado siempre. Mi casa está pegada. Parecía curioso la casa, porque ya está una cueva y todo, que indicaba así también, decían como la torre, antiguamente, que cuando se llama el champiñón.